desejo forte arde no coração de Deus, levar as pessoas para o reino seu. Com uma palavra de amor Deus quer por ti se propagar, te dá responsabilidade, pessoas pra cuidar, renovação, avivamento, frutificação e firmamento. Avança jovem, avança jovem, avança jovem, avança jovem. Ser um jovem líder, seus encargos praticar, pregando o evangelho, um comportor vou me tornar. Por meio do CEAP trabalhado eu vou ser, saindo e perguntando, posso orar por você? Renovação, avivamento, frutificação e firmamento. Avança jovem, avança jovem, avança jovem, avança. Hoy el velo y observar lo que pasa en el mundo invisible, lograría contemplar la batalla espiritual entre Dios y su perverso enemigo. Claramente lograría entender al fin la maravillosa obra del Señor por mí, de cómo arrebatado fui del eterno fuego. Un tizón deshecho y listo para arder, rescatado por el Salvador por su merced. Cuánto Él me amó a mí, al peor de todos. Libre soy ahora, no estoy más condenado. Libre soy ahora de tu amor esclavo. Libre soy ahora para amarte y seguirte aquí. Muy buenas noches, amados hermanos. Le damos la bienvenida a una nueva transmisión de la reunión ministerial. Hoy tenemos una nueva oportunidad para disfrutar de esta palabra profética que viene para nosotros, para nuestra orientación, para nuestro crecimiento, para nuestro perfeccionamiento. Así que antes de iniciar la palabra, ¿qué tal si oramos, hermanos? Ahí incline su rostro, ahora que usted está disfrutando esta palabra por medio del canal de YouTube. Sin embargo, somos uno y vamos a tomar un ambiente para preparar este corazón para que esta palabra la podamos recibir, hermano, y pueda hacer el efecto que Dios quiere lograr en nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por una vez más, usted nos habla, Señor, para
tener dirección en nuestras vidas, para tener luz, para ser perfeccionados. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu gracia. Señor Jesús, somos bienaventurados al escuchar estas palabras que son para nuestro cuidado, para nuestro crecimiento. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás llevando con estas palabras, Señor, a proseguir hacia adelante, hacia la meta. Señor, gracias. Amén. Amén, hermanos. Llegamos a la semana 4 de este tomo que se llama Dios manifestado en carne. Precisamente la semana pasada disfrutábamos de este mensaje, Dios manifestado en carne. Y esta semana 4 tiene como título, Tú, oh hombre de Dios. Amén. Señor, a través de la palabra que nos habló la semana pasada, nos mostraba la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, principalmente los servidores, aquellos que estamos al servicio de la iglesia. De hecho, todos fuimos llamados a servir, pero mostraba cuál debe ser nuestra manera de relacionarnos con las personas, no solamente con los de la casa, sino con los de afuera, con la iglesia. Y lo que Dios quiere, hermano, y desea es manifestarse en usted y en mí. Amén. Ese es el deseo de Dios y creemos que lo está logrando, porque precisamente es para por esto el Señor nos habla a través de su palabra, porque quiere lograr que en nuestro vivir diario, hermano, Dios se manifieste en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo nos comportamos. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo en este mensaje se preocupa mucho por el joven Timoteo, sabiendo que es un colaborador, que estaba cuidando de la iglesia, de las iglesias donde él representaba al apóstol, y por tanto él necesitaba que ese siervo se comportara con estas indicaciones y con estas instrucciones. Amén. Entonces, antes de iniciar con el encargo, el Señor nos mostraba también esas características de los ancianos, de los hermanos de servicio, de los diáconos y diaconisas, porque como estamos en la casa de Dios, fuimos llamados, necesitamos saber cómo conducirnos, y no podemos conducirnos de cualquier manera. Ya hay una instrucción, y la instrucción que el Señor nos dio en Timoteo es manifestar a Dios. Amén. Por medio de nuestro servicio manifestamos a Dios. Entonces, en cuanto a lo que el Señor nos viene hablando, en 1 Timoteo 3:1 vemos que hay un deseo, que es bueno anhelar obispado, como el Señor nos mostraba aquí en 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En cuanto a la palabra anhelar, significa, si alguno anhela, está relacionado con aspirar. Aquí el Señor marcaba algo muy importante, y es que es importante tener este deseo en el contexto de crecer en vida, porque este anhelar habla de querer crecer en vida para servir, para atender, para ministrar Cristo a los hermanos en el servicio que hacemos. No está relacionado con la posición, sino con el crecimiento de vida. Entonces, al crecer en vida, hermano, orgánicamente, ¿sí?, vamos a servir. Cuando usted y yo crecemos en vida por amar al Señor, buscar al Señor, llenarnos de sus palabras, hermano, orgánicamente usted y yo vamos a sentir un deseo de servir, de no quedarnos quietos, porque ese es nuestro llamado. Amén. Entonces es importante aclarar eso, que cuando anhelemos obispado, lo hacemos porque queremos crecer. Y hay una necesidad en la iglesia de atender a los hermanos, y usted hace parte de esos que fueron llamados a servir. Amén. Entonces, y este es el principio para los ancianos, para los diáconos y diaconisas. Amén. El Señor lo resaltó allí. En cuanto a, vemos cómo Timoteo, el apóstol Pablo mostraba algunas características de ese servidor, de ese ministro, y decía que en el versículo, capítulo 3, versículo 9, dice, el misterio
que necesitaba guardar este misterio de la fe con limpia conciencia, también una característica, y eso se refiere a que este ministro necesita, que el que sirve a Dios, necesita tener la visión de Cristo y la iglesia. Es decir, que Dios se revela en Cristo y Cristo se revela en la iglesia. Esto tiene un propósito muy fundamental, no vamos a entrar en detalle allí, pero necesitamos estar convencidos, tener esta visión muy limpia, hermano, con limpia conciencia de que el misterio de Cristo, la iglesia y el misterio de Dios es Cristo. Amén. Todo esto para guardarnos, amén, para cuidarnos y edificarnos. Y también vemos cómo el apóstol Pablo no solamente se preocupaba para que Timoteo se condujera desde el lado del servicio, es decir, como buen ministro, sino también se preocupaba por la persona de Timoteo. Porque esto no está aislado. Dios está formando un siervo completo, un siervo que cuida de su persona, amén, y un siervo que cuida de las cosas de Dios, amén. Entonces, ahí podemos ver en el capítulo 4, versículo 6 de 1 Timoteo, se refiere a serás un buen ministro de Jesucristo, y en el capítulo 6, versículo 11, se refiere a como hombre de Dios. En cuanto a el hombre de Dios, se refiere a la persona. Entonces necesitamos estar, hermanos, muy pendientes de nuestra persona. Un hombre de Dios es una persona que participa de la vida, de la naturaleza divina, mantiene la unidad con Dios, lo expresa en su vivir. Hermano, un hombre de Dios está relacionado con la persona. Y en cuanto al buen ministro de Cristo, cuando se refería allí, habla que no solamente se preocupa de sí mismo, es decir, se preocupa por sí mismo, pero también se preocupa por el cuidado de los demás. Y voy a leer rápidamente unas características de ese buen ministro. Mire, en el capítulo 4 del 6 en adelante, pues habla de 9 aspectos o 9 características que este buen ministro debe tener y lo que estamos trabajando en ello, hermano. Primero, se nutre con las palabras de la fe y de las buenas enseñanzas. 2, se ejercita para la piedad, que fue lo que vimos en el mensaje anterior. Mire, trabaja en la palabra y en las cosas de Dios. Se ocupa en la lectura y en la enseñanza. Si usted está viendo ahí, mire, primero se nutre, hace él, trabaja su persona, pero también lo que trabaja en su persona, hermano, lo manifiesta en el servicio. Amén. Y dice, no descuida el don que hay en él, aleluya. 6, se ocupa en la palabra y es diligente, cuida de sí mismo y de las enseñanzas que ministra a otros, amén. Persiste en todas esas prácticas, perseverando. Y 9, guarda, practica y vive todas esas características, salvándose a sí mismo y también a sus oyentes. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos, hermanos, al servir al Señor. No solamente cuidamos de nuestra persona, sino también, hermano, por medio de nuestro servicio como ministros de Dios, cuidamos también de la casa de Dios, amén. Entonces, la responsabilidad de estar velando por nuestra persona, porque lo que somos, eso estamos dando. Entonces, que el Señor siga trayendo su luz, hermano, porque no estamos aquí para sufrir pérdidas, sino más bien, hermano, para ganar más a Cristo. No solamente nosotros, sino también llevar a los hermanos a ser edificados. Por otro lado, el Señor habló las calificaciones de los ancianos. Y esto es muy importante. Habló de instrucciones muy específicas de cómo Timoteo debía tratar situaciones con los ancianos, hermanos, porque son necesarios. Amén. Es necesario saberlo. Vamos a leer 1 Timoteo 5:17, dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí vemos, por un lado, 2 características en cuanto a los ancianos. Por un lado, gobiernan bien, esto se refiere a administrar y cuidar de las cosas de Dios, es decir, un anciano, ¿qué hace? Administra, amén, y cuida de las cosas de Dios. Por otro lado, eso habla de gobernar bien. Y por otro lado, trabaja en la palabra, en la palabra y
en la enseñanza. O sea, trabaja, es decir, se nutre de la palabra, trabaja en ella para nutrirse, pero también las enseña, que hace parte de su función como anciano. Pero vemos algo precioso aquí, también ¿qué pasa cuando un anciano gobierna bien y trabaja en la palabra y las enseña? Dice que son tenidos, ¿por qué? Por doble, aquí dice, son tenidos por dignos de doble honor. Quiere decir que la iglesia también, hay un deber de la iglesia y es cuidarlos, aleluya. Entonces el anciano tiene esta función de gobernar bien y de trabajar en la palabra y enseñar, pero la iglesia lo tiene por digno de doble honor. No solamente de honor, sino de doble honor. Entonces, ¿qué principio, hermanos, necesitamos de verdad trabajar en nuestras vidas para expresar estos principios que el Señor nos está mostrando en nuestro vivir? Otro asunto es en cuanto al establecimiento de los hermanos, de los ancianos, que este establecimiento no es con respecto a los dones, sino, hermano, inclusive decía que el que desea, nos hablaba el que tenía muchos dones. Esta palabra en cuanto al obispado va relacionado al crecimiento espiritual, ¿sí? Que no es colocado por los dones que tenga, es colocado por el crecimiento, o lógicamente que en la medida que va creciendo, va desarrollando los dones, amén. Pero aquí lo que queremos resaltar, hermano, es que la elección de los hermanos, el establecimiento de los ancianos de cada iglesia es referente al crecimiento en vida, amén. Y por eso el Señor resaltaba que cuando un hermano es colocado enfrente de una iglesia, cuando es nueva, hermano, y cuando el hermano es nuevo, él es responsable, probablemente hay problemas por su inmadurez, y por eso el apóstol Pablo mencionaba, le decía a Timoteo que no fuera ligero, ¿sí? No fuera precipitado, porque la responsabilidad que tiene un anciano es grande, amén, y esto va ligado a su madurez. Esa función la puede desempeñar por la madurez. Entonces, qué importante, hermano, ver en cuanto a la elección. Y el Señor nos mostraba que tal vez no es que seamos totalmente maduros, o los hermanos que estén allí ejerciendo esa función, es porque son un poquito menos verdes, es decir, menos inmaduros. Pero estamos en este proceso. Con esto queremos decir, hermano, es que nosotros no hemos logrado, los que estamos sirviendo, no es que seamos totalmente maduros, pero estamos, hermano, deseamos, anhelamos progresar, anhelamos crecer, porque hermano, lo queremos hacer porque esto es para con Dios y para con ustedes. Cada día se nos está revelando poquito a poquito esta visión de Cristo y la iglesia, amén. Por eso anhelamos crecer, por eso no nos creemos mayores que ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en este proceso. Tal vez hemos madurado un poquitico, pero aquí estamos, hermano, con ganas de crecer para cuidarnos bien a nosotros y cuidarlos mejor a ustedes, amén. Otro aspecto que el Señor mostraba allí es que este anciano o este hermano que está allí no debe creer que ya lo sabe todo. Mire, son principios. Y esto no solamente es para los ancianos, es para todos que estamos en esta carrera. Amén. Sin embargo, apuntó allí a los ancianos, a los hermanos servidores, a las diaconisas, que como servidores, mira, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del servidor de Dios? Hermano, de siempre estar humillándose delante del Señor para buscar aprender todos los días. Amén. Otro asunto fue que los hermanos necesitan cuidar de sí, está velando por sí, hermano, de sí mismo, de su persona, porque estamos expuestos a cometer errores. Hermano, y aquí hablaba en cuanto a la corrección. Mire, en el 5.19 dice, contra un anciano no admite acusación, sino 2 o 3 testigos. Son temas muy específicos. Habla de que si un hermano necesita... o sea, no puede aceptar una acusación, es decir, los ancianos necesitan ser tratados con este principio. En cuanto a las acusaciones que hay, no debe ser simplemente tratados con un solo testimonio, sino con 2 o 3 testigos. Otro aspecto que hablaba es que si el anciano o hermano que está enfrente de algún servicio persiste en vivir en pecado, debe ser reprendido
hermano, en público, ¿sí? Reprender ante todo para que los demás teman, para que teman también. Entonces son principios que le fueron dados a Timoteo como el siervo que estaba cuidando, ¿sí?, a las iglesias, y por tanto también necesitaba reprender a los ancianos. Por otro lado, ya para terminar y darle paso a nuestro hermano Johnny, habla de algo muy importante. Mira, en el versículo 21 del capítulo 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Hablando, hermano, de que este encarecimiento es exhortar solemnemente. Es decir, solemnemente quiere decir que sin prejuicio y sin parcialidad. Sin prejuicio es que cuando se vaya a corregir a un hermano, principalmente los ancianos, o cualquier es el mismo principio para tratar un asunto, no se debe reprender o corregir con prejuicio. ¿Cómo así con prejuicio? Si el hermano no me cae bien, no me pase aquí, ¿sí? O por el otro lado, sin parcialidad, que quiere decir que más bien soy muy amigo del hermano y el hermano no recibe la corrección adecuada. Amén. Si el hermano no me pasa o es muy amigo, ¿qué pasa? Que no es corregido, hermano, correctamente. Entonces aquí vemos que los extremos, hermanos, no son adecuados para tratar esta situación. Por eso él recomendaba que se exhortara solemnemente, sin prejuicio y sin parcialidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito, hermanos? Edificar, amén. Y este es el principio que se toma para los ancianos y para cualquier hermano. Usted que está sirviendo y yo que estoy sirviendo. Que el Señor bendiga, hermano. Ahora nuestro hermano nuestro hermano Johnny continúa con este maravilloso encargo. Amén. Bueno, hermanos, Jesús es el Señor. Siguiendo con este encargo que nuestro hermano Antonio nos estaba mostrando. Hermano, vamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos, vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 25, vamos a leerlo. Y bueno, aquí vamos a mirar también unas recomendaciones y unos principios para continuar con este encargo que el Señor nos está mostrando. Versículo 23 dice lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos, verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Bueno, hermanos, aquí por lo menos en este día, siguiendo con el punto del hombre de Dios, que es el tema, tu hombre de Dios, vemos unas recomendaciones que Pablo les sigue dando a Timoteo. Una de las recomendaciones que aparecen aquí es el cuidado o la debida atención a la salud física. Hermanos, cuando Timoteo se enfermaba o cuando Timoteo tenía dificultades, Pablo lo que hizo no fue que le impuso las manos, no fue hasta allá porque pues no podía, él estaba encarcelado. Pero ¿qué hizo él? Él le dijo, mira la recomendación que aparece aquí en el verso 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, hermanos, cuando la salud no recibe los cuidados adecuados, el entendimiento y la sensibilidad espiritual pueden verse afectados. Cuando nos enfermamos, perdemos la fuerza espiritual y el ánimo, y esto nos hace más difícil tratar los asuntos espirituales. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos un punto muy importante de que, hermanos, nosotros necesitamos, así como cuidar de nuestro espíritu, así como nosotros nos ejercitamos, nuestro cuerpo también necesita ser cuidado. Nosotros también necesitamos cuidar de nuestro cuerpo, necesitamos tener una buena salud, necesitamos tener un buen ejercicio porque, hermanos, si nosotros no tratamos con esto, hermanos, vamos a tener dificultades en la parte espiritual. Esto es con respecto al hombre de Dios. Aquí aparece otro principio muy relevante que cabe resaltar también. En Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, si quieren vamos a leer esto rápidamente, porque es un ejemplo de algo que hizo Pablo. En Hechos 19, versículos 11 y 12, yo se los voy a leer. Dice lo siguiente:
Aquí se presentó una situación al comienzo de la iglesia en Éfeso, cuando la iglesia comenzó. Fue algo que él hizo. 11 y 12. Dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Miren esto. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto fue una situación que se presentó al comienzo de la iglesia en Éfeso. Pero esto lo hizo Pablo. Pero no quiere decir que ahora cuando Timoteo también tenía esta situación de enfermedad en su estómago, mira que él le da otra recomendación. Él no le impuso las manos, no le mandó los paños, no le mandó tampoco sus vestidos, sino que ¿qué hizo él? Hermano, le dio una recomendación. Usa un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces, hermanos, aquí aparece un principio muy relevante y muy importante. Vamos a prestar atención a esto. Pablo le recomendó un remedio a Timoteo. Usa un poco de vino. No sanó a Timoteo por medio de una ¿qué? Proclamación espiritual. O sea, él no le hizo un show, no le hizo una reprensión, no reprendió ningún demonio. Estamos en contra de nada de estas cosas, ni vamos a hablar de este punto, ¿cierto? Pero no hizo esto, ¿cierto? Sino que simple y sencillamente le dijo, toma un poco de vino. Fue una recomendación que el apóstol le dio a Timoteo. Entonces, aquí nosotros podemos ver algo muy importante, hermanos. Todo depende de la orientación de Dios. Hermanos, todo depende de la orientación de Dios. En la obra del Señor es así y también en la iglesia es así. Entonces, para sanar, el Señor algunas veces usa ¿de qué? Usa de remedios, sí, lo puede utilizar. Usa el don de un hermano o usa el poder del Espíritu Santo. Pero tales cosas o tales medios por los cuales Dios actúa no son opuestos entre sí. Hermanos, no son opuestos entre sí. Entonces no vamos a discutir por esto. Hermanos, no vamos a entrar tampoco en especialidad por esta situación, sino que nosotros necesitamos ser generales en esta parte. Volvamos otra vez a 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25, que es donde está el encargo, que es lo que el Señor quiere mostrarnos. El versículo 24 nosotros vemos otro principio o vemos otra lección muy espiritual, muy importante que el hombre de Dios necesita tener en cuenta. En el versículo 24 dice lo siguiente: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Entonces aquí nosotros vemos otro punto muy importante, hermanos, que es la necesidad, o miremoslo así, o el principio. Hermanos, la necesidad de que nosotros tratemos con nuestros pecados. Hermanos, hay pecados ocultos, hay situaciones que necesitan ser tratadas. Esto necesita ser expuesto. Hermanos, en la Biblia no me voy a basar, sino en lo que dice específicamente, una parte de la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se arrepiente, ¿qué? Alcanzará la misericordia. Entonces, hermanos, aquí hay un punto que me gustó mucho y yo quiero recalcarlo, y es que, hermanos, en la obra del Señor nosotros necesitamos hacer esto. La palabra nos advierte que todo será manifiesto tarde o temprano. Ciertamente el mejor camino es confesar nuestros pecados y pedir ayuda. Incluso si se intenta negarlo, de nada sirve hacerlo. ¿Por qué? Porque sería algo necio. Porque todo será manifestado y al final seremos avergonzados. Entonces, hermanos, aquí hay un punto muy importante y algo que nosotros necesitamos recalcar, la aplicación de esto. Hermanos, no estamos aquí para condenar a nadie. No estamos aquí tampoco para exponer nuestros pecados, porque esto públicamente tampoco se puede hacer. Hermanos, si usted tiene una situación, usted y yo tenemos una situación, ¿qué debemos hacer nosotros? Necesitamos pedir ayuda. Necesitamos ir ante el Señor. Señor, yo necesito que tú me alumbres. Mira, esta es mi situación, yo estoy así, tengo este pecado, pero hermano, ayúdame. Y si usted ve que todavía la carga está muy pesada, vamos a los hermanos que van delante de nosotros. Ellos nos pueden ayudar, ellos nos van a dar una recomendación, ellos nos darán una guianza, hermano, y de esta manera nosotros podemos tratar con esta situación. Hermano, yo le voy a decir una cosa: si nosotros no tratamos con esta situación hoy, hermano, va a haber una situación o va a haber una repercusión en un futuro. ¿Cuál va a ser la repercusión? El tribunal de Cristo. Bueno, si nosotros hoy no tratamos con nuestros pecados, en el tribunal de Cristo sí va a ser expuesto todo. Y ahí sí no vamos a tener ninguna oportunidad, porque esto va a ser tratado por medio del mismo Señor a través de su fuego. Listo. En el versículo 25, mira que acá aparece otra cosa. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son,
De otra manera, no pueden permanecer ocultas. Ya tratamos las partes o ya tratamos el asunto de la parte oculta, de los pecados que no se pueden ocultar. Pero también aparece otra parte, aparecen las buenas obras. También eso no se puede negar. Ya para terminar, aquí dice que el hombre de Dios, o nosotros como hombre de Dios, hermanos, nosotros no, de pronto en la obra del Señor, hay muchos hermanos y muchas hermanas que, o sea, es una recomendación, no es mentira, es verdad, les gusta hacer obras ocultas. O sea, nos gusta de pronto ocultarnos en la parte del Señor. Eso no está mal, está bien. De pronto nuestra alma, de pronto el hombre quiere manifestarse siempre, le gusta la pantalla, le gusta por lo menos el show. No vamos a negar eso, eso es verdad, ¿cierto? Muchos quieren ser vistos o muchos queremos ser vistos. Pero aquí en Mateo capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente. Aparece otro principio que del Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 5 dice de que el Señor juzgaba a aquellos que les gustaba orar en público, ¿cierto? Para ser vistos de los hombres. Necesitamos tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Entonces, hermanos y hermanas, para terminar, ¿cuál es la alabanza que nosotros estamos buscando? ¿O cuál es la gloria que nosotros buscamos? Hermano, es mejor buscar la gloria del Padre y no la gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros nos ocultamos, como dice también el siguiente verso de Mateo capítulo 5, dice que si nosotros oramos en secreto, el Padre que ve en lo secreto, Él también nos recompensará en público. Jesús es el Señor, hermanos, que nosotros podamos aprender estos principios, estas lecciones. Ahora viene nuestro hermano Henry y él continúa con este encargo. Jesús es el Señor. Amén. Amén, Jesús es el Señor. De verdad, amados hermanos, yo considero personalmente que usted está invocando allí en el lugar donde se encuentra, en su casa, recibiendo tal palabra, esta palabra profética que viene para nosotros cada semana, para que podamos recibirla y podamos decir sí, amén, podamos tener experiencias genuinas con el Señor. Así como compartió nuestro hermano Johnny en Timoteo, que es el encargo como tal en el capítulo 6, el Señor añadía a través del apóstol Pablo y daba instrucciones a Timoteo en cuanto a las palabras y a las enseñanzas según la piedad. Hermano, y esto es una advertencia seria para nosotros, para que nosotros consideremos que hay unas sanas palabras, pero asimismo también hay unas enseñanzas saludables, pero es según la piedad, no es según el hombre, no es según la mente, no, es según la piedad. Y para eso el Señor nos mostraba en Timoteo capítulo 6, versículo 3, donde Pablo le daba instrucciones a Timoteo en cuanto a las palabras y las enseñanzas. El versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hermano, inicialmente hay una palabra y estas palabras son sanas. Amén. Hermano, estas palabras son aquellas que proceden del Señor. Estas palabras sanas nos trae vida, nos trae salud, hermano, pero asimismo nos conecta a la economía de Dios. La sana palabra nos conecta al plan eterno de Dios, a lo que está en el corazón de Dios. Hermano, y podemos decir con mucha pureza, con mucha reverencia, que hoy nosotros en estos tiempos tenemos una sana palabra. Hermano, Dios nos está dando su palabra, la palabra profética, y en ella nos conectamos. Podemos decir con mucha pureza que viene de nuestro Señor Jesucristo, viene del Señor. Esta palabra nos está dando vida, nos está dando vigor, hermano, y podemos decir una vez más con mucha pureza que nos encontramos conectados con el Señor a través de las sanas palabras. Pero asimismo también hay unas enseñanzas, y estas enseñanzas son saludables. Por eso el Señor nos decía esta semana que la enseñanza, mira lo que decía, la enseñanza según la piedad se revela en las palabras que nos llevan a expresar al Señor. Hoy las enseñanzas, hermano, están a través de la palabra, pero son aquellas que nos llevan a expresar ¿a quién? Al Señor. La enseñanza no solamente se queda en la mente, no solamente se queda en un aspecto doctrinario, solamente se queda en un lado de conocimiento, no. Las enseñanzas saludables, hermano, es aquella que nos lleva a expresar al Señor.
como el Señor nos ha compartido en estas semanas anteriores, en nuestra vida diaria, en nuestro vivir cotidiano, en nuestro vivir social. Es allí donde nosotros, a través de estas enseñanzas saludables, nos llevan a expresar al Señor. Pero lastimosamente, lamentablemente, hermano, hay personas impuras, hay personas orgullosas, como nos mostraba el Señor, que enseñan otras doctrinas, tienen otras palabras que son contrarias a las palabras saludables. Y era lo que nos decía en el versículo 4, allí mismo en 1 Timoteo 6. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, esto es algo muy serio. Esto es algo que nosotros de verdad necesitamos con mucha seriedad considerar delante de Dios. Aquí había personas que estaban interesados en su posición, estaban interesados en lo que querían mostrar, pero su corazón no estaba unido a la verdad pura. Eran personas orgullosas, eran personas impuras que querían beneficiarse personalmente en cosas de Dios. Querían usar la verdad para beneficiarse en la parte personal. Hermano, y nosotros, como ministros del Nuevo Pacto, necesitamos tener pureza delante de esto. Nosotros estamos aquí para expresar a Cristo. Estamos aquí para expresar la verdad pura. Hermano, nuestro corazón hoy debe estar unido al Señor. El Señor decía, me gustaba lo que decía, también existen otro tipo de enseñanza que es negativa y que proviene de personas orgullosas. Cuando presentan una verdad, no tienen la intención de expresar a Cristo, sino a sí mismos. Tienen un deseo enfermizo de discutir y cuestionan todo. Provocan celos, divisiones, calumnia y mala sospecha. De esa manera podemos ver que el corazón de tales personas es impuro. Hermano, esto es una advertencia, esto nosotros necesitamos considerarlo, hermano, y el Señor lo aplicaba, hermano, por medio de Lucifer, este ángel que lo tenía todo, su vestidura, tenía una posición delante de Dios, hermano, pero su corazón, tuvo orgullo, hermano, tuvo ambición, hermano, y nosotros, hermano, es una advertencia para estos tiempos. Hoy nosotros tenemos la sana palabra, hoy nosotros tenemos las enseñanzas saludables, pero todo es para beneficio, todo es para ganar a Cristo, todo es para edificar a la iglesia, todo, hermano, es para estar unido, hermano, al corazón del Señor. Hoy nosotros como hijos de Dios, nuestra intención, hermano, es expresar a Cristo. Todas estas palabras, todas estas enseñanzas es según la piedad. Hermano, esto necesita, hermano, revelarse cada día en nosotros. Y el Señor añadía y decía, este comportamiento de estas personas impura es la postura de alguien que solamente quiere obtener un provecho personal. Hermano, nosotros necesitamos considerar y nosotros necesitamos valorar esta palabra profética. Hoy nosotros necesitamos ser fieles a lo que Dios nos está dando. Hoy nosotros necesitamos dar la enseñanza saludable, lo que Dios nos está transmitiendo. Dios no cuenta aquí con otras enseñanzas. Dios no le está dando a usted otra enseñanza, no. Dios le está dando una palabra. Dios quiere que usted hable las mismas cosas. Dios quiere que usted tenga un mismo pensar, un mismo sentir, que hablemos lo mismo, que caminemos a una sola dirección, que podamos tener nuestra mirada solamente en Cristo. Hermano, porque si no estamos centrados, pueden entrar otras enseñanzas. Nuestro corazón puede llenarse de rebeldía, de indiferencia a lo que Dios está hablando. Probablemente estamos hablando de algo que nosotros posiblemente no lo estemos practicando. Podemos decir algo, pero eso está lejos de nosotros. Que el Señor nos salve, que el Señor nos limpie cada día más, que su fuego, hermano, purifique todas esas impurezas que puede haber en nuestro corazón y cada día nos unamos más al corazón del Señor. Hermano, y culmino con esto. El Señor nos decía, amado hermano, cuando expresemos a Dios, eso significa que lo ganamos.
y que verdaderamente no existe una mayor ganancia que Jesús es nuestro Señor. Hermano, hay una gran ganancia, hermano, y es nuestro Señor, lo que hemos ganado, lo que expresamos cada día al Señor. Que el Señor nos lleve cada día, hermano, a quemar toda impureza que pueda haber en nuestro corazón. Jesús es el Señor. Amén, amada iglesia. Realmente el Señor ha sido muy bueno para todos nosotros y hoy queremos recordarles que ustedes fueron llamados para ser hombres y mujeres de Dios. Saben, si ustedes están en la iglesia, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de los tiempos difíciles que nosotros muchas veces atravesamos, Dios aún nos sigue recordando que fuimos llamados para ser hombres de Dios. Y si usted lo ve, hermano, que de pronto con todo lo que se ha hablado, todos estos principios que se han tocado y ve el asunto que está inalcanzable, no se preocupe, que en usted está el Espíritu. Y el Espíritu es el que lo capacita y es el que me capacita para alcanzar este nivel. Hermanos, solamente perseveremos en el Señor. Hermanos, Dios nos continúa hablando, continuando con lo que nuestro hermano Henry venía compartiendo. En Filipenses capítulo 4, del 11 al 13, nos muestra una lección muy importante que Pablo no solamente le transmitía a sus cooperadores, sino también hoy nos transmite a nosotros. El hecho, hermano, de aprender a vivir en cualquier circunstancia, en abundancia, en escasez, y a aprender en todo y por todo, hermano, hay que ganar a Cristo, hermano. Todas las circunstancias que nosotros atravesamos tienen una finalidad y es ganar a Cristo, es tener una ganancia. Hermanos, y hoy podemos tener la ganancia que perdura, que hermanos no se corrompe, que no perece, y esa ganancia es Cristo en nosotros. Hermanos, vamos rápidamente a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Hay un versículo, hermanos, que trae mucha luz a nuestra vida y dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Saben, hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde Satanás se ha encargado que a través de las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, nos presenta un panorama falso de lo que es la felicidad. Si ven, usted entra a Instagram y usted ve un hombre que se hizo millonario en 2 días. Usted ve un hombre que es feliz supuestamente en un yate. Usted ve una mujer con X ropa, paseando con un tremendo celular. Y nosotros empezamos a nivelar nuestro nivel de felicidad con la felicidad que ellos muestran en las redes sociales. Y eso, hermano, ha creado una burbuja en donde hemos sido inmersos, ¿verdad? Y eso ha engañado a muchos hijos de Dios. Pero eso no es la verdadera felicidad. ¿Saben, hermanos, dónde se encuentra la verdadera ganancia? ¿Saben dónde se encuentra el verdadero contentamiento? En la piedad. Hermanos, cuando nosotros disfrutamos al Señor, nos centramos en Cristo, en su palabra, disfrutamos la verdadera felicidad. Disfrutamos verdadera felicidad en nuestros hogares, verdadera felicidad en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo. Hermanos, porque la iglesia cubre todo este vivir. Nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida de reuniones. Queremos experimentar una verdadera felicidad que no es la que nos pone el mundo, no es la que nos presenta las redes sociales. La verdadera felicidad, el verdadero contentamiento se encuentra en la piedad. Sin embargo, hermanos, en la iglesia en Éfeso habían ciertos hermanos que ellos se habían distraído, se habían desviado porque habían centrado su amor, su felicidad en algo que era el dinero. Cuando nosotros continuamos leyendo, hermanos, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, todo lo que ganamos en este mundo, esto no significa que no hay que emprender, esto no significa que no hay que avanzar, que no hay que procurar mejores salarios, mejores puestos para ofrendar para la obra del Señor. Pero hermanos, cuando nosotros sembramos nuestro corazón en las cosas de esta tierra que perecen, nosotros también, hermanos, llegamos a ser como estas cosas. También podremos perecer. Hermanos, el versículo dice que el mundo pasa y sus deseos.
Cuando nosotros sembramos nuestro corazón en las cosas terrenales, hermanos, nuestro corazón también pasará junto con las cosas del mundo. Pero gracias al Señor, porque lo único, hermanos, que permanece se llama Cristo. Lo único, hermanos, que tiene ganancia eterna se llama Cristo, que tiene promesa de esta vida y de la venidera. Hermanos, por eso cuando las 5 vírgenes insensatas llegó el novio, ellas no tenían más aceite en sus vasijas y las otras no podían prestarle, porque las otras habían tenido una ganancia que era eterna. Es ganar a Cristo en nuestras almas, ganar a Cristo en nuestras vasijas. Hermanos, continuamos leyendo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, como el Señor nos cuida, ¿verdad? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en codicias necias y dañosas, que hunden, o sea, que se ahogan a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, no podemos permitir que el dinero sea nuestro Señor. Necesitamos nosotros ser señores del dinero para poder utilizarlos para la obra de Dios. Usted sabe, hermano, que los recursos que Dios nos está dando hoy es para la obra. Por eso, hermanos, no podemos caer en esa mentira del enemigo, en tratar de simplemente enfocar nuestra vida. Miren que muchos hermanos no se habían desviado por pecados morales. Ellos se desviaron, hermanos, por el dinero. De pronto se enfocaron en el éxito profesional y dejaron de un lado la iglesia. Hermanos, la universidad, nuestro trabajo, nuestro éxito profesional no es una excusa para desviarnos de la iglesia, del propósito de Dios. Al contrario, esos son oportunidades para nosotros practicar corportaje dinámico, para orar por las personas, orar por los que están en eminencia. Hermanos, todo lo que el Señor permite que usted y yo alcancemos hoy no es para nuestro deleite, sino es para que Dios pueda glorificarse a través de nosotros. Y hermanos, dice que muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero Dios nos da una recomendación maravillosa, hermanos. La verdadera fuente de ganancia se llama la piedad. Por eso, hermanos, el versículo 17 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Miren todo lo que hemos atravesado a través del COVID, toda esta pandemia. Los que antes estaban arriba, hermanos, hoy están abajo. Los que están abajo están arriba. Hermanos, las riquezas son inciertas. Pero ¿saben qué es lo único que es verdadero? Se llama Cristo. Hermanos, vamos a centrarnos en esto y que nuestra esperanza, hermano, esté puesta en el Señor. Que nuestra esperanza, hermano, esté puesta en Cristo, en su reino. Y luego dice que coloquemos nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Saben cuál es la mejor obra? Orar por las personas. Dadivosos, seamos generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Echemos mano de la vida eterna, disfrutemos del Señor, disfrutemos de esta esperanza maravillosa. Hermanos, y lo que Dios le está dando a usted hoy, atesórelo, no lo deje perder, no lo descuide. Por eso, hermanos, Dios habló al final y decía en Apocalipsis: retén lo que tienes, para que nadie quite tu corona. Retengamos lo que Dios nos ha dado. Retengamos la palabra. Retengamos a Cristo. Retengamos la iglesia. Retengamos la palabra profética. Hermanos, que esto es lo único que permanece. Hermanos, Jesús es el Señor. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos ayude. Que el Señor queme todas estas impurezas en nuestro interior, para que juntos, hermanos, podamos proseguir a la meta. Jesús es el Señor. Aleluya. Hermano, como nos compartió nuestro hermano Kevin, este siervo del Señor, él nos mostraba las características también de un hombre que ha caído en declive, que ha sido degradado por el amor a las riquezas y todas las cosas que nos apartan del Señor. Pero el Señor nos continúa mostrando lo que en verdad es un hombre de Dios. Un hombre de Dios que no echa raíces en esta tierra, hermanos, sino que sus raíces son echadas en los cielos, hermanos, en busca de lo que es eterno, de lo que en verdad tiene valor,
El Señor quiere que como hombres de Dios podamos ser uno con Él en su voluntad, hermano. Prosiguiendo, vemos que el hombre de Dios tiene una visión celestial también, pues su punto de vista no está en un punto de vista humano, sino que está en un nivel elevado por en cuanto ha puesto sus ojos y sus raíces en los cielos. El Señor nos mostraba la exhortación de Pablo a Timoteo, cómo guiaba el apóstol Pablo a este siervo y le mostraba la manera de cómo debe ser la actitud de un hombre de Dios, de cómo debe ser el proseguir de un hombre de Dios. Según 1 de Timoteo 6, verso 11, el Señor nos mostraba, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén, hermanos, vemos aquí estas características que un hombre de Dios debe seguir. Un hombre de Dios necesita seguir todas estas cosas que van en la edificación de la iglesia como de su persona. Entonces vemos que ahorita, como el siervo compartía, hay cosas de las cuales debemos huir, pero también hay cosas de las cuales debemos seguir, hermanos. Aquellas que edifican la iglesia, aquellas que van conforme a la voluntad del Señor. Entonces, gracias al Señor porque hoy necesitamos seguir estas cosas. Hermanos, hoy recibimos las palabras de la economía de Dios. Es para que lleguemos a ser hombres de Dios, personas que expresan al Señor. Como el Señor nos mostraba que un hombre de Dios recibe la palabra de Dios y expresa al Señor. Hermano, el Señor nos mostraba cómo se produce un hombre de Dios, hermano. Dice que la palabra de Dios dice que un hombre de Dios es aquel que se produce mediante la fe, aquel que no es nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es nacido de Dios mismo. Hermano, un hombre de Dios es aquel que ha nacido al Señor y se ha unido al Señor siendo un mismo espíritu. Oh, Señor Jesús. Hermanos, por eso quienes han recibido la vida del Señor por medio de su palabra, hoy también pueden expresar al Señor mismo. Entonces vemos que el hombre de Dios está unido a Dios por medio de la vida. Hermano, gracias al Señor porque hoy estamos unidos por medio de la vida eterna, por medio de la vida divina de Dios. Estamos unidos a Dios mismo. Oh, Señor Jesús. Hermano, el Señor nos animaba a que en verdad podamos buscar las cosas que realmente tienen valor. Por eso el Señor nos mostraba que debemos seguir la justicia. Hermano, la justicia se refiere aquí a estar a cuentas con las personas, estar a cuentas con Dios, Señor Jesús, con su palabra, hermano, expresar su palabra. Hermano, tener y buscar la piedad es expresar a Dios. Entonces el Señor también quiere que a través de la fe que recibimos en nuestro interior, obtengamos unidad con la palabra y con su espíritu. Hermanos, aquí vemos que el tener la unidad con la palabra de Dios y con su espíritu es donde podemos experimentar esa vida maravillosa, esa vida eterna. Oh, Señor Jesús, esa vida de Dios que es añadida a nosotros, hermanos, y como Pablo le dijo a Timoteo que siguiera la perseverancia, dice que la constancia y la mansedumbre, hermano, esto es lo que hoy también debemos nosotros seguir, hermano, perseverar. Es una palabra muy importante, la perseverancia, la constancia y la mansedumbre, hermano, porque el Señor nos mostraba que cuando buscamos de Él, hermano, necesitamos perseverar y tener mucha mansedumbre, hermano. Necesitamos en verdad de todas estas cosas porque situaciones difíciles se vienen cada vez. Oh, Señor Jesús, que buscamos al Señor, hermano. Hermanos, se vienen muchos sufrimientos, pero el Señor nos animaba con esta palabra. Hermanos, que debemos luchar por la economía de Dios y su propósito. Oh, Señor Jesús. Hermano, el Señor quiere que luchemos por Cristo y la iglesia a fin de manifestar el reino. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Hermanos, por medio de esta vida Dios puede operar en nosotros. Aleluya, gracias por esta vida, es que es la misma vida de Dios en cada uno de nosotros.
Hermano, con respecto a esta vida, el Señor nos da unos versículos maravillosos, como en 1 de Timoteo 1:16, también en 1 de Timoteo 6:12, el cual dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, oh Señor Jesús. Hermano, aquí el Señor dice que echemos mano de la vida eterna, oh Señor Jesús. Hermano, la cual ya el Señor nos dio. Hermano, dice que también esta porción de la palabra dice que fuimos llamados a esta vida eterna, aleluya. Hermano, usted y yo fuimos llamados a esta vida eterna, por eso debemos echar mano a esta vida. Hermano, dice que habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, en verdad que debemos hacer la obra del Señor, que este es el deseo del Señor delante de las personas para salvación, oh Señor Jesús. Hermano, prosiguiendo con la palabra, otro versículo como 2 de Timoteo 1:10, dice que Él es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, oh Señor Jesús. Amén. En Tito 1:2 el Señor nos mostró esa palabra, dice, para que justificados por su gracia verifiquemos, por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Hermanos, en verdad que esta es la vida que recibimos del Señor, esta es la vida que el Señor nos ha dado para poder luchar contra el declive, la degradación de la iglesia. Hermanos, como el Señor nos ha mostrado aquí, esta es la vida a la cual fuimos llamados. Hermanos, usted y yo fuimos llamados a esta vida, a la vida eterna. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios desea que podamos echar mano de esta vida, dando así buen testimonio, oh Señor Jesús. Hermanos, que usted y yo podamos echar mano de la vida eterna y podamos disfrutar de toda la palabra revelada del Señor. Hermanos, este es ser un hombre de Dios, aquel que tiene la vida eterna. Aleluya. Podemos seguir disfrutando de la palabra con nuestro siervo Pablo. Amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Ya para ir finalizando el encargo de esta semana, como nuestros amados hermanos compartían, somos esos hombres de Dios, amén, que hoy echamos mano de esa vida, de la vida eterna. El Señor nos recalcaba mucho, como terminaba hablando nuestro hermano Jesús Palomo, que echemos mano de la vida eterna. Hoy necesitamos, amados hermanos, echar mano de la vida eterna, necesitamos tomar posesión de la vida. Es nuestro fundamento, nuestro vivir cristiano, es el operar de Dios en cada una de nuestras vidas. Siguiendo con el encargo, hermano, vamos a 1 de Timoteo, aleluya, para ir finalizando. 6, 13, 14, dice, vamos a abrir nuestra Biblia, 1 de Timoteo 6, 13, 14, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aleluya, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos hablaba allí de la vida eterna, hablaba del testimonio. Dice que echemos mano de la vida. Dice que el Señor es aquel que da vida. El Señor nos decía allí que guardemos la palabra. Hoy, amados hermanos, necesitamos guardar la palabra del Señor. Hoy necesitamos, hermanos, también guardar los mandamientos que el Señor hoy nos ha dado, nos ha profesado. Como decía nuestro hermano Jesús Palomo en 1 Timoteo 6, 11, 12, dice el Señor que guardemos todos estos ítems, ¿cierto? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esta cosa y sigue la justicia. La justicia es el Señor como nuestra realidad, es vivir al Señor como nuestra realidad. Aleluya, la piedad es la expresión de Dios. El Señor quiere que guardemos todas estas cosas, la palabra, los mandamientos y todos estos ítems, hermanos. La piedad es nosotros expresando al Señor. La fe, hermanos, es la palabra. Hoy el Señor nos está hablando en esta noche. ¿Qué nos está introduciendo el Señor? Nos está introduciendo fe, porque la palabra, hermanos, hace un metabolismo en nosotros y nos da fe. Aleluya, gloria al Señor. Dice el amor. ¿Y en qué se convierte el amor? ¿Y en qué se convierte la fe? Perdón, se convierte en amor. A medida que la palabra se suministra a nosotros,
A medida que esa palabra, hermano, se dispensa a nosotros, aleluya, allí nuestra fe, la objetiva, como el Señor nos ha hablado, en nuestro espíritu se vuelve subjetiva y esto hace un efecto que se convierte en amor. Y amor es el mismo Señor creciendo en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo, que el Señor crezca en nosotros. Amados hermanos, la vida del Señor crecía en nosotros. No sé cuántos años de vida de iglesia usted tenga, pero Dios ha crecido en usted, ha crecido en cada uno de nosotros. El amor se ha aumentado. El amor, y cuando el amor se aumenta, es la misma persona de Dios en nosotros que está creciendo. Aleluya, el Señor quiere que guardemos todas estas cosas, la paciencia. Aleluya, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por situaciones difíciles. Y el Señor nos dice que tengamos esa paciencia, esa mansedumbre. Aleluya, pelea la buena batalla de la fe, como el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Jesús Palomo, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, para seguir avanzando, en 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria al Señor. Y nos vamos al 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora vamos a profundizar en ese versículo. Este es el lado positivo. Aquí precisamos ver que el Señor confió algo en Timoteo. El Señor, vemos aquí en este versículo 20 que confió algo en Timoteo. Ahora lo vamos a ver al final, vamos a profundizar más en ese versículo. Y en 2 Timoteo 1, 13, 14, vamos ahora a 2 de Timoteo 1, 13, 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto está relacionado con el versículo 20, el versículo que ahorita leímos y vamos a profundizar. Dice, aquí nos muestra que fue encomendada a las sanas palabras. El Señor depositó en Timoteo, ¿qué depositó? El Señor en Timoteo depositó su vida, depositó el Espíritu y depositó su palabra. Esto depositó el Señor en Timoteo. ¿Qué depositó el Señor hoy, amados hermanos, en nosotros? El Señor ha depositado su palabra, el Señor ha depositado su Espíritu, aleluya, eso está en nosotros y ha depositado su vida. Este es el buen depósito, nosotros debemos guardar este buen depósito, estas sanas palabras. Aleluya. Y 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira, hermano, qué maravilloso. Versículo anterior vemos que el Señor depositó en nosotros su espíritu, su palabra y su vida. Pero vemos aquí que Pablo depositó en el Señor, hermano, qué maravilloso. Esto es grande. Aleluya. ¿Qué depositó? Depositó, hermano, su fe, depositó su ser. Dice que depositó su futuro. Aleluya. Pero mire lo que dice ese versículo, hermano. Qué maravilloso. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Aleluya, hermano. Hoy nosotros hemos depositado en el Señor nuestro ser. Hoy hemos depositado en el Señor nuestra vida. Hoy hemos depositado en el Señor, hermano, nuestro futuro, porque sabemos en quién hemos creído. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. He depositado mi vida, he depositado mi ser y he depositado todo al Señor. Todo se lo he dado a Él porque yo sé en quién he creído. Aleluya, hermano, qué maravilloso. Oh, Señor Jesús, en quién hemos creído. Entonces, hermano, ahí vemos algo muy importante. Hermano, no es solo de que el Señor depositó en nosotros su vida, su espíritu, cierto, su palabra, sino vemos que allí nosotros depositamos en el Señor. Hermano, esto es grande, hermano, qué palabra tan maravillosa la que el Señor nos está dando. Ahí vemos, hermano, que no solo el Señor, hermano, guarda en nosotros, sino también nosotros guardamos en el Señor. Hermano, esto es muy elevado, esta palabra que el Señor nos está dando es para llevarnos al reinar. Por eso el Señor decía, tú hombre de Dios, echa mano de la vida. Hoy necesitamos, hermano, echar mano de la vida eterna. Hoy necesitamos tomar posesión de la vida. Hermano, esta es nuestra realidad, en nuestro vivir cristiano. Y vamos a 1 Timoteo 6:20, el versículo que ahorita pues
Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es columna, hermano, para falsamente, hermano, de dar ciencia, hablar conocimiento. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aleluya, hermano. Hoy la iglesia está cimentada, hermano, en el Espíritu. Hoy la iglesia está cimentada en lo que el Espíritu habla a las iglesias. La iglesia hoy como columna y base de la verdad no habla, hermano, en base de la ciencia, falsamente, en el conocimiento. No, hermano. Nosotros por ahí no es nuestra línea, hermano. Nosotros hablamos, hermano, es todo lo que el Espíritu habla a las iglesias. Aleluya, el que se une al Espíritu, un Espíritu es con él. Hablaba el Señor esta semana, aleluya. Oh Señor Jesús. Hermanos, nosotros depositamos en el Señor, consagramos al Señor nuestra vida. Aleluya, nuestro ser, nuestro futuro, todo. Sabemos en quién hemos creído. Él es poderoso para guardar esto hasta aquel día. Aquel día es en su venida. Aleluya, hermano. Nosotros hemos depositado en el Señor, hermano, nuestra vida, nuestro ser, nuestro futuro, porque sabemos en quién hemos creído, en ese poderoso que guardará, hermano, todo esto hasta aquel día para hacernos esos vencedores que hoy, hermano, el Señor está formando. Y el versículo 21 dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén. Aleluya, hermano. ¿Y qué es la gracia? La gracia es todos los días el Señor, hermano, dispensándose en cada una de nuestras vidas. Hermano, es la gracia del Señor. Hermano, ¿qué, hermano, hoy, hermano, nos tiene, hermano, con firmeza? ¿Qué hoy nos tiene, hermano, con ese espíritu ejercitado? Hermano, es la gracia del Señor. Hermano, sin la gracia del Señor estamos perdidos. Es el Señor dispensándose. Aleluya, dispensándose en cada uno de nosotros todos los días. El dispensar del Señor hará que Dios sea manifestado en ti y en mí. Hará que el Señor sea manifestado en la iglesia. Gloria a Dios. Este es nuestro destino. Entonces, hermano, hoy es la gracia. Es el dispensar de la vida del Señor en nosotros todos los días. Por eso hoy necesitamos disfrutar de esa gracia. Hermano, desde que nos levantamos disfrutamos de la gracia. Nuestro vivir en el día disfrutando de la gracia del Señor. Hermano, porque ahí está todo. Todo está en la gracia del Señor. Aleluya, hermano. Nosotros asumir esto delante del Señor, el Señor nos bendiga. Aleluya, hermano. Qué palabra maravillosa. Hoy somos esos hombres de Dios. Aleluya, que no nos enraizamos en esta tierra. Un hombre de Dios no tiene raíces en esta tierra. Me gustaba mucho que el hermano Miguel decía, rico no es aquel que tiene mucho, rico es aquel que necesita de poco. Aleluya, gloria al Señor. Y nosotros tenemos lo más grande, hermanos, que es la vida de Dios dentro de nosotros. Aleluya, o sea que nosotros necesitamos poco, sustento y abrigo, estemos contentos. Alabado sea el Señor, hermano. Esta palabra es muy elevada. Oh Señor Jesús, que el Señor cada día nos lleve a avanzar. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Ahora continúa nuestro hermano José con unos encargos, 5 minuticos. Rogamos estemos allí, aleluya, orando, recibiendo estos encargos que también son de parte del Espíritu. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén, aleluya, iglesia. Gracias al Señor por esta palabra que seguimos disfrutando. El Señor siga dando luz. Oh Señor Jesús. Hermanos, hoy la reunión fue emitida a las 7:30 por causa de la conferencia internacional de septiembre que ya dio inicio a través del tercer mensaje el quinto mensaje, nuestro hermano Ezra acabó de compartirlo ahorita, hermanos, y nosotros seguimos acá disfrutando de la palabra, amén. Entonces, el primer anuncio es que las reuniones de esta semana que viene, todas van a ser en el horario de las 7:30. El miércoles vamos a tener la reunión de la palabra de ánimo y advertencia a las 7:30 y el otro viernes también. Y la emisión de la conferencia es todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 7:30. Y los domingos va a ser a las 5 de la tarde, juntamente con el sábado también. Entonces, hermanos, va a ser una gran bendición poder estar unido a esta conferencia, a esta palabra que tiene como título y será predicado el Evangelio del Reino. Amén. El Señor siga bendiciendo a la iglesia. Hermano, mañana los jóvenes continuamos avanzando con el proyecto Avanza Joven. Señor Jesús, tenemos, hermano, mañana
la actividad de los pasteles, muchos hermanos encargaron. Estemos mañana dispuestos a recibirlo, también a cancelar porque va a ser de contado. Dejamos los pasteles en la casa de los hermanos y de una vez el dinero. Pues muy tarde, hasta el domingo, podemos cancelarlo. Pero lo ideal es que lo paguemos el mismo día que los jóvenes lo vamos a llevar. También todo el grupo de Avanza Joven está citado, porque un grupo vamos a estar en el servicio de los pasteles y otro vamos a estar, hermano, haciendo la obra, amén, haciendo colportaje dinámico en la ciudad. Oh Señor Jesús. Hermanos, también pedimos oración por nuestro hermano Armando Miranda. Él viaja mañana para la ciudad de Bogotá, sale a las 2:30 y el día domingo va a viajar hacia Brasil a visitar a su hijo Armando, que tiene ya tiempo que no está con él, y nuestro hermano va a visitar a su hijo, va a tener un tiempo allá de comunión. Entonces que el Señor sea bendiciéndolo ahí. Oh Señor Jesús. Hermanos, recordamos las reuniones también de mañana sábado. Tenemos la reunión de niños a las 4:30 por Zoom y a las 6 de la tarde la reunión de jóvenes. Amén. Vamos a estar aquí disfrutando con todos los jóvenes y adolescentes también a las 6 de la tarde. Amén. Entonces, hermanos, recordamos la reunión del domingo, los dos sectores, de 8 a 10, el sector A, y de 10:15 a 12:30, el sector B. También recordamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hermanos, el domingo el Señor espera a cada uno de nosotros. No nos presentamos con las manos vacías, sino que traemos de lo que el Señor ha provisto. También allá al fondo, siempre sabemos que acá en el local tenemos la canasta de amor para sembrar, hermanos, ese mercado que el Señor da para las familias necesitadas de la iglesia. Entonces, hermanos, recordamos otra vez la conferencia. Amén. Lo importante que es estar unido a la palabra profética todos los días. Ya hoy inició, mañana sábado continúa, el domingo a las 5 de la tarde y de lunes a viernes va a ser a las 6. Solo sábado y domingo a las 5. Entonces, hermano, gracias al Señor. ¿Qué tal si terminamos orando por esta palabra para que el Señor siga bendiciéndonos? Amén. Señor Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque tú quieres hacernos estos hombres tuyos, Señor. Oh, hombre de Dios, que son fieles, Señor, que no buscan su gloria, sino que buscan hacer tu voluntad aquí en la tierra. Señor Jesús, queremos centrarnos en tu palabra. Queremos, Señor, unirnos a ti. Oh, Señor Jesús, oramos para que bendiga la iglesia, oramos para que esta palabra traiga luz, salvación, podamos humillarnos, arrepentirnos, Señor, y podamos avanzar hacia la meta. Señor, tú nos has llamado a ser vencedores. Señor, bendecimos cada uno de los hermanos que se conectó, las visitas también si hay alguna. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Luis, hermanos, una feliz noche. Seguimos conectados al Señor. Amén. Desejo forte arde no coração de Deus, levar as pessoas para o reino seu. Com uma palavra de amor, Deus quer por ti se propagar. Te dá responsabilidade, pessoas pra cuidar. Renovação, avivamento, frutificação e firmamento. Avança, jovem, avança, jovem, avança, jovem, avança, jovem. Ser um jovem líder e seus encargos praticar, pregando o evangelho, um comportor vou me tornar. Por meio do CEAP trabalhado eu vou ser, saindo e perguntando, posso orar por você? Renovação, avivamento, frutificação e firmamento. Avança, jovem,
era jovem,